en todos los aspectos, sobre todo en la salud, que hoy en día es muy, muy importante. Disculpen la fecha, le comentaba, La fecha está equivocada. sí, le comentaba a Jesús, ¿no? Que hablé sobre este tema en un proyecto de mecánica estadística. Entonces, ayer que lo estuve buscando, lo compilé en LaTeX y me dejó la fecha. Está bien. Entonces, bueno, La fecha de ahí. voy a hablar sobre modos cuasinormales y entropía de un agujero negro del tipo Schwarzschild. Me voy a enfocar únicamente en un agujero negro que es estático y donde las componentes de la métrica son exclusivamente dependientes del radio. A diferencia de los otros tipos, ¿no? Que tenemos agujeros negros con carga y que tienen momento angular o que solamente tienen momento angular. Entonces, aquí está mi índice sobre cómo vamos a ir manejando esta plática, ¿no? Primero voy a hablarles la introducción y los objetivos. Aquí quiero remarcar sobre qué son los modos cuasinormales y sobre el tratado estadístico que le vamos a dar a esos modos para recuperar la entropía de un agujero negro, esta entropía que se conoce como la entropía de Bekestein-Hawking, que es proporcional al área del horizonte, ¿no? Y bueno, esas entropías van a ser identificadas con la propagación de los campos cuánticos para partículas de spin cero, que este es el caso más simple, digamos, es la forma de acoplar el campo gravitacional del agujero negro, y el tratamiento para modos de spin 1 medio, que es un poquito más sutil que el campo escalar. Ajá. Y bueno, les presento las conclusiones y las referencias. La entropía del agujero negro para los modos de spin 1 medio es interesante, a diferencia del spin 0, porque particularmente da correcciones logarítmicas a la entropía. Ajá. Entonces, la introducción es que desde que Hawking, la entropía de Bekestein-Hawking mostró la idea es encontrar un tratado estadístico del origen de la entropía de Bekestein-Hawking, que es como la que pinto aquí, que es proporcional al área del horizonte. 4LP cuadrada, después se lo calculó Hawking, ¿no? Con teorías estas de gravedad cuántica de lazos, o quantum gravity. Entonces, hay otro tipo de entropías que se les puede asociar también a campos de spin más alto. Aquí yo solo trato el de spin 0 y el spin medio. El de spin 1 se ha hecho también, y también da justamente la corrección del área del horizonte. El problema es que cuando se calcula, digamos, el número de onda para estos modos, cerca del horizonte esta longitud de onda diverge. Ajá, entonces tenemos que introducir como una especie de superficie imaginaria en torno al horizonte, es decir, un corte H, que después se puede modular para recuperar justamente esta entropía. Entonces, me gustaría comenzar con la entropía de la entropía de un agujero negro debida a modos de spin 0. Entonces, las partículas de spin 0, como ustedes saben, pues son partículas bosónicas. Bueno, de spin entero son partículas bosónicas. Esto en cuántica tienen funciones de onda simetrizadas y pues viene descrita, ¿no? Por un campo de Klein-Gordon. O sea, la dinámica de esas partículas vienen codificadas en esta forma, donde estas derivadas son las derivadas covariantes en un espacio-tiempo curvo. O sea, si ponemos la métrica aquí de Minkowski, pues uno recupera la dinámica del campo en este espacio-tiempo plano. Si se fijan, la ecuación es de segundo orden. Ajá, en las coordenadas espaciales y en la coordenada temporal. Entonces, como sabemos de la relatividad general, ¿no? Un objeto que posee simetría esférica y que además estamos interesados, por ejemplo, si estuviéramos interesados en el campo gravitacional externo de este objeto, pues la métrica
o el elemento de línea que describe a ese objeto, pues viene dado por esto, donde P y Q son funciones que dependen exclusivamente del radio y que son obtenidas a través de las ecuaciones de Einstein, cuando uno las resuelve, ¿no? Entonces, P y Q pues, son dadas por las soluciones a las ecuaciones de Einstein. Entonces, cuando uno introduce esa métrica o ese elemento de línea en las ecuaciones dinámicas del campo phi, pues uno recupera una especie de ecuación diferencial del tipo Schrödinger. Obviamente, pues uno puede introducir ciertas transformaciones en la coordenada radial y reescribirla como una ecuación de Schrödinger usual, ¿no? Donde puede identificar uno el potencial y, bueno, tenemos también la parte angular, ¿no? Entonces... Debe ser los dos, ¿no? La P y Q, la Q, una de las dos, ¿no? Sí, exacto. De hecho, una se relaciona con la otra a través de un mapeo conforme. No, pero lo que digo, sí, lo que digo es una es 1 menos 2 vectorial, la otra es 1 menos 2 vectorial a la menos 1. Sí. Un menos 1 o algo así, ¿no? Bueno. Sí. Entonces, pues cuando uno resuelve las ecuaciones de Einstein en el vacío, ¿no? Pues uno encuentra la forma funcional de P y Q. Noten que M, pues es una cantidad que tiene unidades de longitud. Ajá. Obviamente este M está relacionado con la masa del objeto. Este es proporcional, digamos, a la masa del objeto, donde la constante de proporcionalidad es una G, la constante de gravitación de Newton, y por ahí hay una C, que creo que es al cuadrado. Sí. Ajá. Y bueno, uno puede introducir la ecuación 4 en la expresión, en la ecuación diferencial 3, y pues encuentra esto, ¿no? Entonces, vean que sí parece una especie de ecuación de Schrödinger. Aquí tenemos como quien dice, como la barrera centrífuga que aparece, ¿no? Cuando uno toma en cuenta los grados de libertad angulares. Y pues también tenemos esta especie como de primera derivada, o sea, salvo por el factor m entre r cuadrada, pero esencialmente es una ecuación de Schrödinger. Entonces, cuando uno resuelve, ¿verdad? Digamos, en el caso de la ecuación de Schrödinger, uno tiene que imponer ciertas condiciones de contorno. En nuestro caso, como vamos a introducir un corte, ¿verdad? Alrededor del horizonte, pues la primera cosa que debemos imponer es que la psi evaluada en ese corte pues sea nula. Y puedo elegir otra superficie en torno a ese corte que he hecho, pero esa superficie la puedo modular por una cantidad L, es decir, la puedo mover incluso L al infinito. Al final, lo único que me va a interesar es cómo se propagan estos campos cerca del horizonte. Ajá. En este caso, pues vamos a ver que cerca de H tiene un comportamiento finito. De tal forma que si yo modulo H, puedo recuperar la entropía del agujero negro. Entonces, podemos buscar una separación más o menos estándar para la función. Si se fijan, psi depende exclusivamente del radio, y pues aquí tenemos las funciones del ángulo sólido, ¿no? De teta y phi, los armónicos esféricos, y tenemos la dependencia temporal, como y a la menos y omega. Entonces, dado que únicamente estoy interesado en estos modos que se propagan, digamos, en esta cajita de tamaño L al cubo, lo que puedo hacer, o lo que se puede hacer es utilizar el método semiclásico WKB. Recuerden que este método, pues creo que es el método de Wenzel, Kramer, Sibir-Jobbin, que inicialmente fue propuesto por, ahí se me fue el nombre. Sí, ¿cómo fue el nombre? Bueno, espero recordarlo en un momento más. Pero el punto es que este método nos ayuda a determinar las frecuencias permitidas que se propagan en esa cajita de tamaño L. Entonces, pues uno propone, ¿no? En el espíritu del método WKB, es que la función de onda radial, digamos, vaya como un E a la ISR, donde S tiene unidades de acción.
Obviamente aquí me falta un partido por una h barra, ¿no? Para que esto sea adimensional. Y justamente la parte imaginaria van a ser las frecuencias permitidas omega. Estas frecuencias juegan un papel importante a la hora de estudiar la estabilidad de estas propagaciones o del agujero negro. Porque noten que si esta es imaginaria, esta frecuencia nos queda una frecuencia imaginaria y la metemos aquí, de tal forma que esa frecuencia sea menor que 0, esta función va a decrecer, o sea, va a oscilar y va a decrecer. Pero si es imaginaria y menor que 0, perdón, mayor que 0, a ver si. Sí, mayor que 0, esta cosa va a crecer, va a oscilar, pero va a crecer. Entonces, estas frecuencias nos dan información acerca de la estabilidad de estos sistemas gravitacionales, ¿no? Y bueno, entonces, en el espíritu del método WKB, lo que podemos hacer es tomar la parte imaginaria, que es la únicamente que me interesa, ¿verdad? Y uno puede relacionar justamente la frecuencia y el número de onda. Noten que este es proporcional a la frecuencia, es como nuestra relación de dispersión, ¿no? Que aparece en sistemas donde la propagación de, por ejemplo, de sonido, estas relaciones son importantes porque pueden uno calcularse justamente la velocidad a la que se mueven las ondas en un medio fluido, por ejemplo. Entonces aquí es una analogía más o menos la misma, o sea, tengo una relación de dispersión de K como función de omega. Pero no solo eso, tengo también la información del agujero negro, la masa y los grados de libertad angular. Entonces, fíjense que cuando R tiende a 2m cerca del horizonte, esta cosa diverge. Por eso es importante introducir un corte y modularlo para recuperar justamente pues la entropía, ¿no? Entonces, ya que hemos conocido, digamos, la frecuencia como función del número de onda, pues lo que podemos hacer es la estadística de los modos. Entonces, si tenemos una cajita esférica, tendríamos grados de libertad angulares, grados de libertad radiales, K es el número de onda, es decir, cuántos modos hay encerrados en una cajita, ¿no? de tamaño L, donde RG obviamente no lo mencioné, pero es el radio del horizonte, el radio del horizonte más el corte, hasta L, donde L yo lo puedo hacer tan grande como yo quiera. Y bueno, este L max es el número máximo del número L que puede tener este conjunto de modos. Y como se calcula, bueno, vean que esta cantidad tiene que ser definida positiva. Entonces, para que eso suceda, puedo seleccionar el L que lo hace eso posible. Entonces, este 2L más 1 viene porque ya hemos contado los grados de libertad que hay en M. O sea, recuerden que esto tenía grados de libertad, bueno, no lo pinté aquí, pero es momento angular y momento de orientación, es el L y el M. Entonces, para cada valor de L, hay 2 por L más 1 valores de M. O sea, estos ya están incluidos, los valores de M ya están incluidos aquí. Entonces, lo que podemos hacer es pues, sustituir 7 en 8. Y no, de hecho, no lo dije, pero vean que el campo no tiene masa. No incluí la masa ahí. Lo que sucede es que cuando uno incluye la masa del campo, las integrales quedan totalmente dependientes una de la otra. Entonces, hacer la integración se vuelve un poco complejo. Pero al hacer la masa cero, se desacopla totalmente. O sea, puedo hacer una integración por L y una integración por R. Entonces, al hacer la integración por L, me queda únicamente el 2 tercios de omega al cubo. Y pues únicamente tengo que resolver esta integral para encontrar la densidad de modos. Entonces, una vez conocida la densidad de modos, ya sé cuántos modos hay
en esa cajita de tamaño L, lo que puedo hacer es hacer la estadística correspondiente a esa cantidad de modos que he encontrado. Entonces, recordemos, ¿verdad?, que esta función era de carácter bosónico. Entonces, pues la función de partición que le corresponde, pues es la de Bose-Einstein, ¿no? Entonces, este es en el límite, en el caso discreto. Uno puede extenderlo al caso continuo y pues únicamente lo que me queda es justamente la densidad de modos. Una vez que conozca esta z, esta función de partición que es canónica, le puedo calcular la energía libre. ¿Por qué canónica? Porque recordemos que nuestro sistema lo podemos considerar como un ensamble que está en contacto con un reservorio térmico. Ajá. Únicamente se intercambia la energía, es decir, la cantidad que fluctúa es únicamente la energía. Entonces, pues tenemos la energía libre. Y pues otra vez, ¿no? Podemos utilizar el campo sin masa y nos vuelve a separar las integrales en este sentido. Entonces vean aquí, pues ya, estas integrales son sencillas de realizar. Esta es, si mal no recuerdo, podemos utilizar la transformación de Mellin. Me queda justamente la gama de 4 y la función z de Riemann, que es de 4, y una FDR. La FDR es esta. Ajá, o sea, esta no se puede hacer por procesos elementales de integración. Hay que tomar cierto límite o aproximarla. Entonces, sin embargo, ¿no? La gama de 4 y la función z de Riemann en 4 es bien conocida. Estos son los valores para la gama de 4, que es justamente el factorial de 4, si no me equivoco. Creo que sí. Y este es pues la z de Riemann de 4. Y esta FDR, dado que L yo lo puedo hacer tan grande como yo quiera, pues lo que puedo hacer es un desarrollo asintótico de esta integral. Ajá, es decir, buscar dónde esta cosa tiene un mínimo y desarrollar alrededor de ella. Entonces, pues encuentro, ¿no?, que esta función FDR en ese intervalo va como 2m a la cuarta entre h. Entonces, uno puede reunir los resultados y calcular la energía libre, que viene dada esencialmente por 14. Si se fijan, quedó como 1 entre h. A lo cual, pues ya sé, ¿no?, la relación termodinámica para calcular la entropía. Esto no es otra cosa más que la derivada de la energía libre respecto al inverso de la temperatura. Recuerden que beta es 1 entre kT. Entonces, pues ya, tengo mi entropía. Ahora, si yo quiero empatar con la entropía de Bekenstein-Hawking, lo que tengo que hacer es elegir H, de tal forma, pues que me dé el resultado que tengo aquí. Y resulta que H es del orden de la longitud de Planck al cuadrado entre M. Entonces, modulando H, puedo recuperar la entropía justamente de Bekenstein-Hawking. De hecho, en otros artículos que revisé, aproximan esta integral y les queda este término, pero además tiene un término que va como 1 en L al cubo. Ese no nos interesa porque esta L la puedo hacer tan grande como yo quiera, incluso en el infinito. Entonces únicamente queda caracterizado por las propiedades del agujero, como su masa. Y esa masa, pues puedo relacionarla con el área, ¿no? El área del horizonte. Bueno, con el tamaño, más bien. Entonces, pues ya. En este sentido, tengo que elegir H de esta forma para recuperar la entropía. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta aquí? Lo que hemos hecho es encontrar la densidad de modos que hay en una cajita de tamaño H más el tamaño del horizonte hasta L. Entonces, esa densidad de modos le calculo su distribución estadística, justamente esta que tengo aquí, perdón, su función de partición, y con ello le calculo su energía libre. Recuerden que la energía libre es el logaritmo natural de esta, en el límite termodinámico.
Entonces, pues encontramos, ¿no? Encontramos que estas están relacionadas con parámetros del agujero negro, ¿no? En este caso, pues su masa. Y pues por otro lado, pues tenemos la densidad de modos, perdón, la densidad de energía. Cuando diga energía, pues estoy hablando esencialmente de frecuencia también, porque pues únicamente difiere por un h barra por ahí, ¿no? Entonces, tengo la densidad de energía y tengo propiedades del agujero negro. Entonces, perfecto. En este caso, para el caso bosónico, pues queda muy bien, porque únicamente tengo que elegir H. Entonces, si nos movemos a grados de... ¿Sí? Quizá hay que hacer un pequeño comentario respecto a esa H. No es... Uno diría, bueno, pues podría elegir otro H, entonces ya no me da o algo por el estilo, pero ajá, no es así. Esta H casi es forzada. Ok. Es decir, esa H es casi forzada porque dada una masa de un cierto agujero negro, que la M que está ahí, que está a media distancia, ¿no? Dada una masa. Sí, sí, sí. La H chiquita que puedo construir, digamos, ¿sí? Vamos a decirlo, que no se vaya a cero, que lo más chiquito que puedo, como la distancia más chica, digamos, que conocemos, que tenga sentido físico, es la distancia de Planck. Sí. Entonces la H más chiquita que puedo construir es esta. Obviamente aquí para que quede esto en distancia, tengo que hacer LP cuadrada, no LP, sino LP cuadrada entre M. Entre M, sí. Y esa es, vaya, es decir, no hay otra. Exacto. No hay otra. Exacto. Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, pues ahora movámonos, ¿no? Para el caso fermiónico, es decir, partículas que tienen spin semientero, como el caso de los electrones, entre otras partículas, ¿no? Este es un poco más sutil porque no es directo de sustituir la derivada covariante que tiene la información del espacio-tiempo, sino que tenemos, ¿no?, que sustituir la derivada de Minkowski, si mal no recuerdo, y hay una gama por acá. Esta gama es la que se encarga de llevar la interacción gravitacional. Si se fijan, es como una especie de teoría de Gauge. O sea, para incluir la interacción gravitacional tengo que agregar esta gama, donde en el caso de Gauge, de la simetría U1, tengo que sustituir, ¿no?, la derivada covariante por el AMU que aparece aquí, ¿no? En el caso del U1, el 4 vector. Entonces, pues las gamas A son aquellas que satisfacen la relación de anticonmutación, usual, que son las matrices de Dirac, pero escritas, obviamente, en el espacio-tiempo curvo. Por aquí hay una tetrada, para que dé justamente esta relación cerrada. Y bueno, estas gamas A... En general, sí, a ver, estas son las planas. Exacto. Estos son planos. Sí. En general, la relación es gamma mu, gamma nu igual a 2G mu nu. Ajá. Esa es la métrica, digamos, en el caso. Sí, exacto. Pero digamos, si uno piensa en, porque cada gamma mu es igual a E mu con una mu arriba a gamma A. Exacto. Estas son las gamas A planas, digamos, las usuales, por decirlo así. ¿No? Sí. Sí, sí. Sí, exacto. Entonces, pues otra vez, ¿no? Selecciono el caso sin masa, de nuevo. Entonces, los omega a veces son los coeficientes de spin, son los que llevan justamente la interacción gravitacional. Y bueno, otra vez, ¿no? En este caso me voy a reducir un grado de libertad. Si se fijan, ya no está el seno cuadrado que usualmente tiene la parte esférica. Es decir, voy a ver, ¿no?, en un caso de dimensión de 1 más 2, es decir, tengo la coordenada radial y la parte angular únicamente. Entonces, pues uno puede incluir o escribir esta gama A con ayuda, ¿verdad?, del formalismo Newman-Penrose. O sea, Penrose ya nos dice cómo traducir esta gama A para el caso fermiónico. Entonces, tenemos un conjunto de tetradas que son justamente espacialoides, es decir, si yo contraigo
un 1 mu con un E mu 1, eso tiene que ser 0. Bueno, es un formalismo. Entonces yo aquí elijo mis tetradas de esta forma. Ajá. Y justamente verifican el caso de Penrose, ¿no? Entonces, pues ya que conocemos estas, el proceso es un poco laborioso, pero pues se puede hacer. Uno encuentra, ¿no? Bajo la condición de libre torsión, puede encontrar los EA. Ajá, y con ello puede encontrar justamente los coeficientes que le corresponden, los coeficientes de spin. Entonces, los coeficientes de spin distintos de cero son justamente estos que tengo aquí. Esos coeficientes de spin están definidos como derivadas de las tétradas mismas. Sí. Una relación complicada, digamos, pero así están definidos. Y bueno, Sí. Se calculan y dan eso, digamos, ¿no? Sí, exacto. Sí. Sí. Entonces, pues ya tengo los coeficientes de spin, ¿no? Entonces, ahora me falta construir. Quizá podemos regresarnos a las tétradas. Claro. ¿Podemos regresar a las tétradas? La ecuación 20. Estas que están aquí, sí. Nomás quería decir, digo, no es tan mágico ni tan de Penrose. Bueno, obviamente aquí Penrose, como Penrose trabajó, por eso le dio el premio Nobel ahora por los agujeros negros. Pero no hay ninguna sorpresa, es decir, si uno quita una de las componentes, todo nada más se queda en el índice ABC se queda con 3, ¿no? Ya no necesita 4. Y también la mu, pues consistentemente va a tener que tomar los valores también de 3. Y lo que uno tiene que hacer es elegir convenientemente, no digo, claro que si Penrose lo hizo primero está muy bien, pero lo que tiene que hacer es elegir convenientemente las 3 componentes de este vector. Es un vector de 3 componentes. Exacto. Este es otro. Y obviamente esas componentes de ese vector pues van a tener que ser componentes de la métrica que estoy usando, porque estamos hablando de algo. Las tétradas al cuadrado en algún sentido me dan la métrica. Estamos hablando de algo que de alguna manera voy a combinar al cuadrado y me va a dar p cuadrada y q cuadrada. Por eso es que dije una cosa de este estilo. Es una buena elección, pero no es tan misteriosa, es simplemente elegir tétradas en términos de P y Q convenientes, que al elevarlas al cuadrado también convenientemente me dé la métrica, la G mu, esta es la G mu. Sí, exacto. Esta es la G00, esta es la GRR, y esta es la G teta, y esa tiene que ser R cuadrada. Entonces, esto me tiene que dar ese tipo de cosas, ¿no? Exacto. Esa es esta, digamos, es muy fácil. O sea, esta, digamos, al cuadrado en algún sentido, la R cuadrada. Sí. Sí, justamente el factor 1 raíz de 2 se elige por normalización, ¿no? Yo sé que tú lo sabes, pero digamos, para los muchachos un poco, de ser un poco como, o sea, no es que, ¿cómo le hizo Penrose para eso? Pues muy fácil. Hoy sabemos que muy fácil, claro, bueno, cuando lo hizo hace 40 años o algo así, pues era secreto de unos cuantos, de menos, pero es muy fácil, es decir, tengo que elegir trivectores, ¿no? Tales que multiplicados uno por el otro, etcétera, me vuelvan a dar. Es decir, si sumo sobre 1, 2, 3, la E mu A por la E nu B, pongo una nu aquí por la E nu B, y contraigo las A y B por una delta B, me da la G mu nu. ¿Cuál? Pues la GTT teta es esta, la GRR es esta, y la GTT y la GRR y esta es la G teta teta. Sí. Y eso se da, esta es una elección muy adecuada para que regresemos a eso. Es todo, muy fácil. Y después los Ricci Rotation Coefficients son unos parecidos a los Christoffel Symbols, no son los Christoffel Symbols, que es lo que ustedes les enseñan a los estudiantes en una clase de gravitación normal que les enseñan primero, y son, en vez de ser como los Christoffel Symbols, los Christoffel Symbols que son derivadas de la G, de las Gs de la métrica, estos Ricci Rotation Coefficients son derivadas de las tétradas. Así es. Digamos, de los Richard, en una formulación que si pongo tetra se llama formulación tetrádica de la gravitación. Así es. Bien. Sí. Vamos a... Entonces, pues estábamos en los coeficientes, ¿no? Pues ya una vez calculados, ahora tengo que utilizar una representación para las matrices omega
D y omega C. En este caso utilizamos la representación usual, la representación quiral, ¿no? Las gamma A están dadas en términos de las matrices de Pauli. Estas matrices son de dimensión, si mal no recuerdo, de 4×4. Pero bueno, esas matrices pueden ser elegidas de esa manera, ¿no? Del grupo SU2. Entonces, pues quedan para el campo, recuerden que en un sistema de referencia tenemos 2 por S más 1 componentes, ¿no? De la función de onda, por decirlo así. En este caso, como tenemos un medio, tendríamos 2 componentes, que son justamente psi1 y psi2. Entonces, vean que son ecuaciones diferenciales que están acopladas una con la otra. Entonces, el desacoplamiento de las ecuaciones, pues es un poco laborioso, pero, y sobre todo son ecuaciones que son gigantescas en cuanto en esta métrica, ¿no? Pero se vuelven justamente separables. Lo que realmente pasa aquí, al haber reducido la cosa a 3 dimensiones, lo cual se puede, porque realmente la parte de seno phi cuadrada, la parte de d phi cuadrada, no, el relevante para todo el cálculo, digamos, daría lo mismo, no se complicaría, es que las matrices gamma que teníamos antes se vuelven matrices sigma en el fondo. Por eso es que tenemos nada más psi1 y psi2. Exacto. ¿No? O sea, matriz sigma actúan sobre un espinor que tiene 2 componentes, psi1 y psi2. Estas de aquí. Exacto. Muy bien. Sí. Entonces, pues proponemos una solución también igual que el caso escalar, ¿no? El campo de spin 0, salvo que ahora tengo 2 componentes. Ahora voy a tener 2 funciones de onda radiales, digamos, el R1 y el R2. Entonces, de nuevo, o sea, son ecuaciones que son gigantes para ser expuestas en este pequeño espacio, pero lo que puedo hacer es aplicar el WKB usual a cada componente del spin, a los spinores bidimensionales, y pues queda esta relación de dispersión ahora. Tanto para K1 como para K2. Noten que aquí vamos a tener un K1 pues similar, ¿no? Salvo que ahora tenemos grados de libertad en M, que vienen justamente de la parte angular. Entonces, de nuevo, tenemos ese problema, ¿no? Que cuando R tiende a 2M, al horizonte, esta cosa otra vez diverge, crece. Entonces, pues ya tenemos nuestra relación de dispersión y lo que podemos hacer ahora es calcularle nuestra densidad de modos, es decir, cuántos modos del tipo fermiónico hay encerrados en la cajita de tamaño L al cubo. Al igual que el caso angular, tenemos una M máxima que cumple que esta relación de dispersión sea definida positiva. Entonces, pues ahora uno contempla esta parte angular en dm y otra vez, ¿no? Podemos separar la parte radial de la parte angular. Y vean, ahora tenemos, a diferencia del caso bosónico, tenemos una omega cuadrada. La otra creo que era omega al cubo, si mal no recuerdo. Y pues tenemos ahora también esta integral, ¿no? Que tiene que ser resuelta, ya sea por el método que les comento, ¿no? El de paso descendente o desarrollo asintótico. Entonces, pues al utilizar uno de los 2 métodos, pues me queda justamente que cerca del horizonte, del RG, me queda como función del horizonte a la quinta entre un h cuadrada. Entonces todos cuadran perfectamente. Creo que por aquí me faltó 1 para que esto cuadrara bien adimensionalmente. Por ahí me comí un h. Pero bueno, entonces lo interesante otra vez es que da correcciones logarítmicas ahora, a diferencia del caso escalar que solamente teníamos una parte, como quien dice, que depende del tamaño del horizonte y elegir el corte en h, ¿no? Ahora no, ahora tenemos una contribución del tipo logarítmico.
Entonces, esto se va a ver reflejado justamente en la entropía cuando yo le calcule la energía libre. Dado que ahora tenemos spin semientero, pues la estadística que le toca es la de Fermi-Dirac. Entonces, en este sentido, uno puede sustituir la densidad de modos, que ya está calculada, y llegamos a una expresión del tipo 30, donde ahora, otra vez, ¿no? Utilizo esta transformación de Mellin para escribir los grados de libertad de la energía, digamos, y justamente los grados de libertad en R, que dependen justamente de la masa. Y pues muy bien, si ya tengo la energía libre, pues otra vez, ¿no? Puedo utilizar la relación termodinámica que hay entre la entropía y la energía libre, que es justamente proporcional a una derivada del inverso de la temperatura. Y pues ya está, si yo elijo el corte H de la forma, del orden de una longitud de Planck, recupero justamente la entropía de Bekestein-Hawking, pero hay un término que la corrige. Ajá. Y estas correcciones son justamente explicadas en otro formalismo por la loop quantum, como por ejemplo la loop quantum gravity. O sea, tiene este término y tiene un término también logarítmico, salvo esta A. Esta gamma es un factor numérico que sale por aquí. Ajá. Entonces, lo interesante es que en el caso bosónico, únicamente elijo el corte de la forma LP al cuadrado entre M y recupero Bekenstein-Hawking. En el caso fermiónico no. En el caso fermiónico tengo una contribución que es justamente logarítmica. Ajá. Y pues que puede ser empatada o que puede jugar un papel importante en la loop quantum gravity. Esa relación de loop quantum gravity o la que sacaste, que en el fondo son lo mismo, ¿Sí? la sacó Vladimir Kach, Miguel Sabido y yo más o menos al mismo tiempo que los de loop quantum gravity. Ok, ok. Siguiendo otro camino, hicimos usamos de un finlandés una ecuación cuántica para un agujero negro. Ok. Y al hacer esa ecuación cuántica para un agujero negro hay que proceder con ella. Si uno tiene una ecuación cuántica, uno puede también calcular de alguna manera la entropía. Y le hicimos una corrección, que es una corrección cuántica a la z, a la función de partición, conocida, dada por Feynman. Sí. Esa corrección cuántica a la z, que es bien conocida, a la Ok. sacamos esta entropía. Ahí está el Ok. tiene muchos años, yo creo que Miguel apenas iba en primer año de su doctorado o algo así. Ok, ok. Vladimir Kach, que estaba aquí de visita, y Ajá. también participó en esto, ¿no? Bueno, no de visita, estuvo trabajando con nosotros un buen tiempo. Ok, ok, Pues, ok. Ya. Sí, creo que tuve la oportunidad de leer el paper. y sale también por otros métodos, algunas consideraciones de tipo de otras personas también han llevado a cosas de este estilo, ¿no? Hay un Ok. poquito de los constantes, y si el signo es menos, es más, en fin. Ujú. Muy importante eso, pero realmente lo importante, lo relevante es que hay una corrección logarítmica. Sí, exacto, Sí, exacto. Este es lo relevante, ¿no? En el caso fermiónico. pero Es, vaya, sí quiero insistir en eso porque nosotros sacamos ese resultado más o menos al mismo tiempo, inclusive creo que antes que los de Loop Quantum Gravity. ok, ok. ¿Eh? Muy bien. Genial. Y bueno, pues las conclusiones, se las presento, es que pues, se obtiene la entropía del agujero negro como un baño de campos cuánticos propagándose en un espacio-tiempo curvo, en la métrica de Schwarzschild. Y pues para el caso escalar tengo que elegir el corte del orden de una LP al cuadrado entre M. Y en el sector fermiónico, pues modulo también el tamaño del corte y pues viene pues dada por la entropía de Bekestein-Hawking más el término correctivo, ¿no? Logarítmico. Y pues sería todo de mi parte. No sé si haya preguntas. Sí, preguntas jóvenes o... Yo tengo una pregunta. ¿Sí?
¿A qué se refiere con el término loop quantum gravity? Es gravedad cuántica de lazos. Sí, o sea, en el caso del loop quantum gravity, tú discretizas la geometría. Es una teoría alternativa que quiere explicar la gravedad cuántica. Ok. Sí. ¿Algo más? Adelante, jóvenes. Quizá hago un comentario más, este es un logaritmo, digamos, y este es el caso fermiónico, y este es esto. Simplemente, olvidemos un momento de desde luego es una corrección importante. Ok. Esto que está aquí ¿Sí? es una absoluta locura. Ok. El que lo propuso primero fue Bekenstein, no Hawking. De hecho, Hawking no creía mucho en este resultado, y empezó a hacer sus cálculos estos de mecánica cuántica en un agujero negro, parecidos a las cosas que está haciendo, ¿no? La Sí. mecánica cuántica en un background de un agujero negro, bueno, y se dio cuenta, lo que tú hiciste en cierto sentido es eso también, de que está bien, de que ese era un resultado correcto. ¿Por qué es una locura? Porque esto lo que dice es que una cantidad física como la entropía, es decir, yo tengo una estrella, un gas líquido, ese tiene una entropía. Sí. Depende de todas las partículas y todo lo que está ahí dentro del líquido o del gas. Esto nos dice que en un agujero negro, todo lo que tenga dentro no nos importa para nada. Que la entropía, que es una cantidad física, como la temperatura, la presión, imagínense cualquier otra cosa, bueno, no son exactamente, no son lo mismo, depende solo del área. Es decir, toda la información física está en la superficie. Exacto. Es decir, yo salgo al sol y mi sombra es la que tiene la información física, no yo. Bueno, no mi sombra, perdón, mi piel, digamos. Yo salgo, mi piel, la piel que me cubre, digamos, es la que tiene información física. No el estómago, ni el hígado, ni las tripas, solo la superficie. Entonces es una absoluta locura. Y eso se llama hoy, y se usa mucho de una manera más elegante, etcétera, el principio holográfico, en el que contribuyó Hooft y después, desde luego, Juan Maldacena. En fin, es una idea muy usada también en cuerdas. Nana nos puede platicar un poco más de eso, pero la idea original, la idea fundamental, la primera idea en eso es la idea de Hawking. Sí, así es. Que la entropía depende del área, o sea, una cantidad física depende solo del área, todo lo que está dentro no me importa. Es una idea loca, pero es correcta y es maravillosa y permite hacer mucha física importante con eso. Exacto. Pero hay que convencerse que es una idea loca. Es de Bekenstein. Bekenstein, por cierto, era mexicano, era un judío mexicano, y se fue más o menos a los 18 años de México a los Estados Unidos, por ahí más o menos, y después estudió en los Estados Unidos y hizo el doctorado con el famoso John Archibald Wheeler, uno de los mejores físicos probablemente del siglo pasado, cuando menos de los últimos años del siglo pasado. De hecho, Feynman, Richard P. Feynman, también hizo el doctorado con John Archibald Wheeler. Kip Thorne, que sacó el premio Nobel de ondas gravitatorias, también hizo el doctorado con John Archibald Wheeler. Franklin Misner, que fue el que empezó a hacer todo lo de Hamiltonian Gravity, Hamiltonian Cosmology, etcétera, hizo el doctorado con Wheeler. Entonces Wheeler motivó a un montón de gente de super primera. Bueno, y después Bekenstein se fue a trabajar, trabajó en Israel, y desgraciadamente falleció, creo que le dio un infarto, algo así, algo muy sorpresivo. Tenía 72 años, 71 años, no nadie esperaba que le... Pero bueno, es una idea absolutamente atrevida, novedosa. Bueno, ella no es novedosa, pero es una idea que realmente cambió
nuestra concepción de una masa terrible. Sí, así es. Y Wittgenstein siguió, creo que siguió otros caminos, ¿no? Estos son caminos más Hockeanos, digamos. Ujú. ¿Preguntas, jóvenes? Yo tengo Sobre otra esto ya, pregunta. profesor, ya usted le comentó a José. Quería, José, tal vez tú puedes ver de tu cálculo, a lo mejor lo dijiste, pero se me Ajá. pasó. O sea, Sí. cómo en tu cálculo, cómo entender en tu cálculo que al final solo queda la contribución del área. O sea, lo puedes... En la ecuación, ¿en esta ecuación? Sí. Uh-huh. Ok. Ok, voy a regresar un poquitín. Por Porque ejemplo, eso es poco, como ese profesor mágico, no sé, o sea, es la cuestión de la holografía, ¿no? Pero sí, pero ver si lo puedes revisar, cómo se entiende ahí que al final la contribución es nada más superficial. Ok. Yo bueno, lo que yo entendí es cómo pasar de esta expresión a esta, o todavía más profundamente de por qué queda como función del área. Sí, si tienes idea de por qué queda como función del área de tu cálculo. Ok, es por la elección del corte. Del orden, o sea, elijo H, obviamente aquí debe de haber unas constantes. Pero vamos, es del orden de la longitud de Planck. De tal forma que esto de aquí me aparezca a primer orden, digamos, la contribución de Bekenstein-Hawking. Y pues las otras se arreglan de manera natural, ¿no? O sea, al pasar de aquí para acá, otra vez módulo constantes aquí, ¿no? De tal forma que otra vez a primer orden recupere Bekenstein-Hawking, que es justamente esta, creo que esta parte de aquí. Y esta gama que yo identifico aquí son términos constantes que me quedan, proporcionales al logaritmo. Pero tú me lo dices más bien como un resultado del cálculo, ¿no? O sea, Sí. no... Uh-huh. Sí. No, ok, o sea, yo te pregunto pues para entenderlo, porque desconozco, o sea, no he hecho realmente yo ese cálculo, pero sí, mi pregunta era si había algo de principio, o sea, cómo tú ves que las otras contribuciones se anulan y al final nada más queda el área. Tú me dices que tú lo ves como porque es un resultado del cálculo. Ajá. Sí, bueno, no, en el caso aquí hay que elegir la H del orden de LP de manera adecuada para que te dé, pero en el caso, ya en el caso bosónico, yo insistí en que la LP, perdón, la H chiquita esa que él puso, él tiene que tomar una H muy chiquita, pero no se puede ir hasta el 2m entre porque entonces truena. Exacto. Tiene que ser 2m más H, digamos. Y esa H tiene que ser muy chiquita. ¿Qué tan chiquita? Bueno, lo más chiquita que la puede hacer es lo que hizo ahí. Era algo así como LP cuadrada entre M, una cosa así. Para una M dada más en distancia, lo más chiquito que puedo elegir es la LP, entonces te hago LP cuadrada entre M. Esa es la H más chica razonable física que puedo tomar. Y te da exactamente eso. Exacto. En el caso bosónico nos da exactamente eso. Ajá. No, no nos da el logaritmo, nos da el primer término, nos da la S de Bekenstein-Hawking. En el caso bosónico es muy claro, ahí está. O sea, como yo comenté eso, o sea, la H que está ahí es única. No hay otra. Y en el caso fermiónico, la verdad no lo he reflexionado mucho, pero también debe ser una que tengo que elegir bueno, aquí ya sé, además del resultado bosónico, que tengo que elegir una H que el primer término me dé, como dice José Jesús, que me dé Bekenstein-Hawking. Y el otro se arregla igual. Es decir, se arregla consistentemente con este. Pero en el caso bosónico es muy claro, no hay de otra.
Ujú. O sea, la elección de un corte Exacto. en escala de Planck es lo que da que la dependencia sea del área. Ujú. Sí, exacto. Bueno, que sea esa dependencia del área. El área ya está ahí. Sí. Ujú. El área ya está ahí, ¿no? Por aquí anda, digamos, si pongo esas cuadrados, ahí está el área, por ahí anda. Lo que tengo que hacer es elegir. Regresa al caso bosónico. El área ya Claro. está. Lo que tengo que hacer es nada más cuál es la H. Aquí está. Ujú. En algún sentido, esa cosa que está ahí arriba, ¿no? Ya tiene cosas, que empezarían a indicar, bueno, lo que pasa es que está la M a la cuarta, pero tiene cosas que empezarían a indicar que esta S, bueno, lo que pasa es que la masa y el área son parientes, digamos, entonces, Exacto. entonces tengo que sacar la H. Esta es la H razonable, digamos, que tengo que poner aquí, y entonces ya lo puedo escribir exactamente como el área. Ujú. Este es un módulo, digamos, esto es área, módulo, esta cosa. Ujú. No se ve tan fácilmente directamente, ves área, módulo, esa cosa. Así es. El área es 4πr cuadrada o el área es m cuadrada o algo por el estilo. Sí. Ya se puede uno dar cuenta de que es así. Por eso es que esto se arregla ahí con un H que me quita. Aquí tengo dos H's, creo, ¿no? Algo por el estilo. Entonces esta m cuadrada se vuelve m cuadrada. Ujú. Okay. Y el caso fermiónico, pues es la misma historia, un poquito más complicadita, pero lo mismo. Ujú. Sí, claro que, bueno, sí. Tiene que haber una razón más intrínseca ahí, ¿no? Porque, o sea, te queda ese, bueno, área sobre área, ¿no? O sea, que el LP cuadrado, pero en principio uno podría tener una dependencia del área que fuera volumen, ¿no? A la 3 medio o algo así. No, área sobre. No, Eh, esta H es distancia. Esto es distancia Exacto. y esto es distancia. sí, sí, yo lo sé, pero área es L cuadrado, ¿no? Y en el denominador L cuadrado. O sea, es área entre área. Pero no, yo estoy diciendo solo del análisis. El LP al cuadrado sale por el análisis dimensional, ¿no? De la entropía. Tienes que tener abajo, si depende del lineal del área, pues tienes que tener abajo longitud al cuadrado. No, esta no es longitud al cuadrado, esta es longitud. LP. M es longitud. Sí, exacto. M es longitud. M es longitud. Se sigue justamente de uno de los coeficientes de la métrica, ¿no? Ah, espérame, pero LP, ¿quién es? Pues LP es la longitud de Planck. Planck. Ah, LP es longitud. O sea, LP tiene dimensiones de longitud. LP cuadrado es L cuadrado. Exacto. Sí. Ajá. Ok. Y M tiene unidades de longitud. Por eso es una distancia igual a una distancia al cuadrado dentro de una distancia. Sí, Ujú. de acuerdo. O sea, para H una distancia al cuadrado entre M. Sí. No, mi pregunta, en fin, sí, es complicado, ¿no? O sea, puede ser que es una cuestión de que de algún modo todos los grados de libertad, la contribución que dan es de superficie. Pues mi pregunta era más bien si había una razón que uno pudiera ver para eso. Pero claro, o sea, sí, no lo sé. yo tendría que entenderlo mejor, ¿no? Pero, o sea, lo que digo es que, o sea, usted decía, el área está ahí. Es verdad que el área está ahí, ¿no? Pero en principio uno podría obtener una expresión que fuera como área a la 3 medio. Y eso No, sería, o sea, no, y luego completar. no se puede, no se puede. Porque, Esta H es única. No hay otra. ajá, Esta H es única. Dada una masa que es alguna longitud, el único chance que tengo para hacer una H chiquita, lo más chiquita que pueda, es ponerle P cuadrado aquí arriba. Porque es la distancia mínima. ok. Sí, pero, ok, de acuerdo. Pero eso quiere decir que en 15 ya está metida Entonces la ya meto está aquí. metida que es el área.
En cierto sentido sí, pero estoy explicitando cuánto es el valor de H. Ok. No, ningún 3 medios ni cuarta, no, es esa nada más. Es No, única. sí, estoy de acuerdo con eso, pero lo que digo es que entonces la información de que los grados de libertad son los superficiales ya está metida en 15. Eso ya está en 15. En algún sentido sí. Sí. Me he forzado a ver cómo escribir la H para que eso quede el área ahí, digamos. Ok. Sí. Ok. Está bien, gracias. Nada. Hola José, nada más una pregunta, bueno, un par de preguntas en lo que a lo mejor alguien más se anima a preguntar. Claro que sí. Sí, cuando hacías la parte fermiónica, Claro. y tomabas una métrica y hacías ángulo, digamos, igual a cero, o sea, no sé si ahí básicamente estás fijando un plano en una métrica de fondo 3-dimensional, o es algo así como una métrica de un agujero en 2+1. Exacto. ¿Cuál de los casos es el correcto? El 2+1. O sea, sí es la métrica de un agujero negro en 2+1 dimensiones. Exacto. Porque eso sería diferente a tomar, por ejemplo, la métrica de Schwarzschild y fijar un plano, que en general el análisis dinámico en relatividad general se hace así, ¿no? Ajá. Fijas un plano y ahí estudias la dinámica. Exacto. ¿Y eso fue simplemente por cuestión de simplicidad o Sí, fue por simplicidad. para tomar o sea, un espacio-tiempo curvo, pero en una dimensión menos? Sí, Física. perdón. ¿Sí? No, adelante, Jesús. Sí, la respuesta es por simplicidad. No, pero la respuesta también es porque no me importa la rotación. Ok. Ah, ok, sí. Por la rotación, entonces el otro término no es tan fácil deshacerse de él. Sí. La rotación se va al diablo. Y, por ejemplo, la decisión de la masa igual a cero para la parte espinorial también fue una cuestión por simplicidad en el cálculo. La masa, En este caso, perdón, la masa, claro, la masa de la partícula, ¿no? Sí. ajá. La masa, sí, no la masa del agujero. Sí, la de la partícula, la No, que la entra. de la partícula. Ajá. Sí, al igual que el caso bosónico, cuando consideras partículas sin masa, se separa justamente las ecuaciones. Si hubiera, perdón, las integrales. Si hubiera dejado la masa, estas integrales no las hubiera podido hacer de cierta manera. O sea, quedan totalmente acopladas. O sea, como que el término con masa, el hacer el masa igual a cero, las desacopla totalmente. No lo tengo, pero sí, lo tengo acá. Sí, mira, por ejemplo, en este caso, ¿no? Con m igual a cero puedo descomponer, digamos, la parte de las frecuencias y la parte que corresponde a la coordenada radial del agujero. Había que ver, no lo conozco realmente, había que ver cómo entra esa M chiquita, pero yo me imagino, José Luis, que esa M chiquita probablemente compite con esta M. Entonces, por ejemplo, si es un electrón, pues no cuenta, pero es una pregunta interesante. Por ejemplo, si yo quiero ver un super micro agujero negro o algo por el estilo, pues probablemente tendría que tomar en cuenta que realmente, que realmente las partículas de spin un medio son masivas, aún los neutrinos hoy en día son masivos. Entonces, a lo mejor habría correcciones finas ahí, no sé, la verdad, es una pregunta. La razón entre masa de la partícula, masa del agujero negro, sea muy, muy chiquita, ¿no? Eso, o sea, pudiera ser comparable, entonces probablemente el cálculo se hace complicado, pero probablemente para algún tipo de problema. Sí, en algún caso límite, ¿no? Eso debería uno de tomarlo en cuenta, probablemente, no lo sé. La verdad no lo sé. Sí, muy bien. Y la última pregunta nada más, en la parte final donde calculas lo que opinas es la energía libre. Sí. Y de la energía libre, vía la obtención de una ecuación de estado, obtienes la entropía. Exacto. Entonces, una vez que fijas, digamos, la H, para ya tener el primer término de entropía, que es la entropía de Bekenstein-Hawking,
forma de partir de la energía libre de Helmholtz, regresar a la energía libre y encontrar la relación entre masa y energía en termodinámica de un agujero negro? ¿Crees que sería posible? O sea, dada la entropía, Ajá, una vez que ya ¿puedo tienes... calcularte una energía libre? por ejemplo, ahí la entropía la obtienes con beta cuadrada parcial de F con respecto a beta. Ajá. Entonces, una vez que ya esa F, energía libre, te da bien la entropía, no sé si pudieras regresar de la energía libre de Helmholtz a la energía libre, que es diferente. Y en termodinámica de agujeros negros, la energía libre se relaciona con la masa del agujero negro. O sea, posiblemente puedas completar esa parte de la termodinámica para no solo derivar la entropía, sino la energía libre, que es la que está conectada con la M grandota del agujero negro. Quizá. Va a ser igual, no conectado, va a ser igual. Ajá, sí, eso es La energía va a ser la masa. No, eso se sabe. O sea, bueno, en el caso bosónico, en el caso fermiónico, a lo mejor había que ver cómo contribuir el logaritmo, pero no es muy chiquito. En el caso bosónico sabemos que, que la m cuadrada va como el área. De tal manera que también hay una relación con la entropía, en fin, sabemos cómo funciona eso. Y probablemente por el camino que tú dices debe dar lo mismo. Ajá, eso es lo que estaba pensando. Tiene que dar lo mismo, m tiene que ir como a tiene que ir como m cuadrada. De hecho, la energía interna se llama. Si haces el caso bosónico, pues tendrás alguna pequeña corrección, y eso es correcto porque igual que la entropía es corregida, bueno, aquí de hecho ya se ve la energía de Helmholtz está corregida, entonces la masa también va a tener una corrección que no va a ser nada más, a m proporcional. No tiene ninguna corrección aquí, ¿no? Una corrección, ¿no? Tiene que haber una corrección. Sí. En la energía interna, ¿no? Ajá, la energía interna, efectivamente, que es diferente. Es una transformada de Legendre con respecto a la de Helmholtz. Ajá. Exacto. Pero eso bueno, yo sospecho que eso es bien conocido también si es la cosa fermiónica, pero hay que buscarlo, digamos. Va a dar una corrección. Igual que una corrección de entropía va a dar una corrección a la masa, porque finalmente en el caso bosónico esto es m cuadrada. Sí. Entonces esto va a ser el logaritmo de m cuadrada o algo por el estilo. Entonces, y después al revés, digamos, sí. ¿No? Para regresar a hacerlo al revés. Sí. Sí, pues nada más esas eran mis preguntas, José, gracias. Al contrario, José Luis, gracias. De hecho, tienes por ahí una pregunta en el chat, si la quisieras. ¿Ah, sí? Sí. No lo sé, es que como estoy en la página de internet, no me aparecen las... voy a dejar de compartir para meterme a la página de internet. Sí, no, bueno, la pregunta te dice, ¿por qué se analizan dos modos de spin? Y según entendí, el fermiónico fue más interesante. A ver, dice... ok. Ok, pero dos modos de spin. ¿Quién hizo la pregunta, perdón? Es que no lo pensamos. A lo mejor puede hablar el que hizo la pregunta, sí. Sí. Sí, soy yo, Rodrigo, de licenciatura. Ok. Ok, dice, ¿por qué se analizan dos modos de spin? Y según entendí, el fermiónico es más interesante. En el caso fermiónico, te permiten, o sea, tienes 2 grados de libertad, ¿no? Es como si tuvieras el spin, acuérdate que puede estar arriba o puede estar abajo. Entonces, en el caso de spin 1 medio, te dan contribuciones logarítmicas que son, que pueden jugar un papel, bueno, más bien que son comparables con la teoría cuántica de lazos, ¿no? Por eso es un poquito más interesante que el caso bosónico. En el caso bosónico únicamente recuperas Beck-Einstein-Hawking, eligiendo la H adecuada, y digamos que en el caso fermiónico tienes más grados de libertad, pues. Por ejemplo, puedes jugar, por ejemplo, con un campo de spin 3 medios, que es el de Rarita-Schwinger, que es según recuerdo, el campo que describe la partícula supersimétrica del gravitón, el gravitino, y puedes hacer lo mismo. En este caso vas a tener 4 grados de libertad, ¿no? O sea, vas a tener 4 entradas en tu spinor, EPSI 1, EPSI 2, EPSI 3 y EPSI 4. Sí, pero no sería el gravitino. Ok.
porque no sería el gravitino, porque lo que tú estás haciendo es resolver ecuaciones cuánticas en espacio-tiempo curvo, en un background que es el agujero negro. Ok. Entonces lo que estarías haciendo es resolver la ecuación de Rarity-Schwinger, que si es de 3 medios, en un espacio-tiempo curvo, eso está bien. Pero ese no es el pariente del gravitón. Ok. Ese es un campo de 3 medios y un espacio-tiempo curvo. Ok. ¿Me explicó? Claro que sí, también un Rarity-Schwinger con derivadas covariantes, etcétera, es lo que corresponde al 3 medios, pero ese, o sea, no puedes meter eso con las derivadas y además meter un espacio-tiempo curvo, eso ya es una sopa que no está bien, digamos. Aquí tú estás diciendo que tienes un background gravitatorio, y es el agujero negro, y sobre ese vas a montar campos. Y sí puedes montar uno 3 medios, sí lo puede hacer, pero no es Gravitino. Ok. Eso, ¿no? Ok. Ok. Hay otra pregunta. Dice, ¿se toman en cuenta las cargas fermiónicas a la hora de calcular la entropía? En este caso, no. No tomamos en cuenta la carga. En ninguna parte aparece la carga. Si te fijas de las ecuaciones, no aparece la carga. O sea, quizás entraría en un background donde el agujero negro tuviese carga. Ajá, Sí. o sea, interactuaría ahí la carga del electrón, por ejemplo, en el caso de spin medio, y la carga del agujero. Pero este es un agujero negro que no tiene carga. Así es. Es otra métrica, no es la que estamos usando aquí, que nada más tiene Q, sino tiene además una L o lo que sea, una R o algo que tiene que ver con la carga. Es otro background, es otra gravitación sobre la que estamos jugando. Exacto. Se puede hacer, pero no es este caso. Exacto. Jóvenes, acuérdense que tienen que hacer preguntas. Las pueden poner por escrito nada más, pero es más rico, interesante si las hacen aquí directamente. Sí, es mejor hablar. Ya estamos bastante distanciados con las computadoras. Sí. No importa que sea una pregunta ahí medio dudosa o medio así con muchas dudas, está bien, o sea, para eso está aquí José de Jesús para aclarar o explicar, digamos, alguna cosa que esté enredada o poco clara. Jóvenes. A mí me surgió una pregunta. A lo mejor está medio básica o no sé, no he llegado como No a te temas muy preocupes. avanzados en la carrera, pero me quedé pensando, no sé si haya un sentido físico que podamos interpretar cuando nos referimos a decir si un agujero negro está en una escala, o más bien obedece a la estadística de Bose-Einstein o de Fermi-Dirac. No sé si hay algún sentido físico que podamos tener ahí. Ok. En este caso, en cuanto a la estadística se refiere, únicamente me centré en las perturbaciones que se propagaban y yo dije, bueno, esas perturbaciones tienen cierto carácter, yo los caracterizo, por ejemplo, por su spin, ¿no? Hay otros grados de libertad que puede caracterizar a la partícula, por ejemplo, puede ser helicidad, extrañeza, o sea, otros grados de libertad internos. Pero en cuanto a esta estadística, utilicé Bose-Einstein porque, por ejemplo, he dicho, esas perturbaciones, digo que tienen spin 0, pero también pude haber dicho, ¿sabes qué? Esas perturbaciones pueden tener spin 3 medios.
o cualquier otro tipo de spin. Esas perturbaciones están caracterizadas únicamente por el spin. Y dependiendo del spin, le toca ya sea estadística de Bose-Einstein o estadística de Fermi-Dirac. Quizá yo me regreso un poquito porque no sé, digamos, muy bien, José, eso está perfecto lo que dice. Pero digamos aquí, a ver, cuando ustedes resuelven una ecuación cuántica, la ecuación de Schrödinger, que es lo más usual, la resuelven en espacio-tiempo plano, es decir, el espacio-tiempo es X, Y, Z, y si meten T, entonces la ecuación que tienen que resolver es la ecuación de Klein-Gordon en el espacio-tiempo plano, normalmente con alguna interacción o alguna cosa así. Si tiene un agujero negro, que es lo que José nos presentó aquí, si tiene un agujero negro, entonces la primera ecuación que se antoja resolver es lo que se llama la ecuación de Klein-Gordon, que es la extensión de la extensión de Schrödinger para las 4 dimensiones. Y eso es una ecuación, digamos, que corresponde a una función de onda que nos va a dar, basada en que la partícula que está, o las ondas que están circulando ahí cerca del agujero negro corresponden a un bosón, a una partícula que no tiene spin, que tiene spin cero. Para eso se tiene que resolver la ecuación de Klein-Gordon en el espacio-tiempo curvo. Por eso es que escribió Jesús algo así como gradiente mu, y eso no era nada más la segunda parcial, sino tenía unas Gs por ahí. Es decir, estoy resolviendo la ecuación en el espacio-tiempo curvo. Y esa es la ecuación de Klein-Gordon, que es una ecuación para partículas bosónicas. Y eso, desde el punto de vista de estadística, corresponde a la estadística de Bose-Einstein. Esa corresponde a los bosones. Los bosones son... Y también resolvió Jesús en ese mismo espacio-tiempo, en el espacio-tiempo de un agujero negro, resolvió la ecuación de Dirac. Esa es la ecuación cuántica relativista que corresponde a partículas spin 1 medio, y esa, como bien lo dice Jesús, corresponde a la estadística de Fermi-Dirac. Entonces, por eso es que hay que resolver los dos casos, y vimos que uno nos lleva a la entropía de Bekenstein, ahora llamada Bekenstein-Hawking. Realmente, insisto, el que la descubrió fue Bekenstein, y después ya Hawking le entró, y precisamente con métodos como estos, y si metemos ya una partícula de spin 1 medio, una partícula que son, por ejemplo, los electrones, nada más que aquí lo tomamos con masa cero, porque pues, comparada con la masa de la estrella que estamos poniendo ahí, o lo que sea del agujero negro, son muy chiquitos, eso es la masa de muy chiquita. Entonces, eso corresponde a la función psi que pusimos ahí, que acuérdense que tenía dos componentes, pues, simplificada, que tenía dos componentes, 1 y psi 2. Entonces, esa, al resolverla, trabajándola, nos da lo que ya mostró José, nos da un resultado que en la entropía suma otro término, que es el logaritmo que apareció ahí. No sé si que hizo la pregunta le quedó claro entre lo que José dijo y yo dije. La respuesta a su pregunta. O si no, adelante. Sí, doctor, ya un poco más claro. Es que he escuchado antes sobre esas estadísticas y estoy familiarizada con las nociones, pero no me quedaba muy claro cuál era el sentido de relacionarlas con los agujeros negros, pero ya con esto me quedó más claro. Gracias. De nada. Hay otra pregunta aquí. Dice que ¿qué relación tiene el spin con la entropía del agujero negro? En este caso, como no tenemos un agujero negro que rota, desde esta perspectiva, no tiene ninguna relación. Ajá, o sea, en la entropía no aparecen el spin directamente, digamos. Pero, por ejemplo, si fuera un agujero negro que rotara, aparecerían acoplamientos, por ejemplo, del spin de la partícula con el spin del agujero negro. Entonces, la entropía, digamos, se va a ver corregida por grados de libertad del spin de la partícula y del momento angular del agujero negro. No sé si le quedó claro esa respuesta.
¿Quién lo preguntó? ¿Le quedó claro? Si no, insiste en la pregunta. ¿Quién lo preguntó? Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo otra pregunta. Sí, Sí, desde la conferencia de la semana pasada se mencionó mencionaron mucho el área del agujero negro. sí. Mi pregunta es, ¿cómo lo calcula y por qué es tan importante? Si tiene que ver con la energía del agujero negro total o su entropía, no lo sé. Ok. Sí, en este caso, el área, digamos, de la entropía está relacionada con el área del agujero negro. Es decir, es como si tuvieras que la información está contenida en la superficie del agujero. Entonces, es una relación importante de la entropía y el área. Lo que se llama sagrado, la superficie de un agujero negro, como lo que estamos considerando, es un agujero negro esférico, no rota, etcétera, pues es simplemente 4πr cuadrada. 4π por su radio al cuadrado. Esa es la superficie. Y lo que es sorprendente es que hemos calculado, lo calculó José aquí, es que la entropía, que es una cantidad física, como si fuera la temperatura, la presión, depende solo de la superficie. Otra vez, qué tan inteligentes, qué buenos deportistas son, qué buenos son para cantar, etcétera, depende solo de la piel que los circunda. No depende del cerebro, ni de las quijadas, ni del estómago, ni del pulmón. Depende solo de la piel. Eso lo calculamos, lo que acabamos de mostrar que la entropía va como el área del agujero negro. Es una absoluta locura. Pero así es. No sé si el que lo preguntó le quedó claro con lo que le dijo José y yo. ¿Puede contestar? Tengo otra pregunta. ¿Es la misma persona? ¿Es la misma persona? No, soy otro. No, primero el otro que preguntó, Okay. El otro que preguntó, ¿ya le quedó claro? Sí, solo una pequeña cosa más. Bueno, Sí. aquí nuestra información importante es la entropía, pero nunca va a haber un dispositivo que mida directamente la entropía. Mediríamos los efectos, ¿siempre va a ser así? No. Sí, en principio, tal y como acabamos de calcular, hay agujeros negros de esos que echan ondas gravitatorias, digamos, algunos de ellos más bien rotan, etc. Pero si lo considero como que no rota, pues simplemente si es grandote, calculo 4πr cuadrada y esa es su entropía. Por una constante, por el 4LP cuadrada, entre 4LP cuadrada. Porque eso me dice la física, eso es. Así que sí, digamos, si veo un agujero negro grandote, nada más veo cuál es su superficie y esa es su entropía. Sí, A ver, muchas gracias. la otra persona. Sí, no, creo que se me respondió la pregunta en ahí. Entonces, mientras más grande sea el área, mientras más grande sea la superficie del agujero negro, mayor es la entropía, ¿verdad? Claro. Lo pueden ver, a ver, se los digo de otra manera. De hecho, cuando las gentes que les gusta hacer quantum gravity o algo así, es una manera de pensar. Ustedes tienen la superficie del agujero negro y, como dijimos, físicamente uno piensa que la distancia de Planck es lo más chiquito que hay, digamos, físicamente, razonablemente físico. Entonces, lo que tienen que después hacer es dividir la superficie del agujero negro. Supongo que tiene uno chiquitito, y que nada más tiene de superficie precisamente un cierto número chico multiplicado por LP cuadrada misma. Como la entropía es ese número entre 4 LP, digamos sea 40 LP cuadrada, y ese número dividido entre LP cuadrada quiere decir que es entre 4 LP cuadrada, quiere decir que es 10, la entropía es 10.
Si tienen uno que tiene mucho, que es enorme, pues en toda la superficie, en términos de LP cuadrado, que es muy chiquito, pues es millones y millones de LP cuadrado. Entre 4 LP cuadrado, pues me da millones y millones. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir la entropía? Bueno, cuando la entropía es chica, yo tengo más seguridad, sé más o menos, sé de lo que va. Es como un gran dado o un dado chico. Si ustedes tienen una moneda y la echan, si no está cargada la moneda, ¿verdad? Tienen la probabilidad de un medio y un medio. Entonces la entropía de eso se calcula, la entropía general de eso es el logaritmo en base 2 de un medio, es decir, es 1, con signo menos. El logaritmo en base 2 de un medio es el logaritmo de 1 menos el logaritmo de 2. Y con signo menos, pues es 1. Entonces la entropía de una moneda, pues es chiquita. En cambio, la entropía de un dado de 6 caras, pues es el inverso de la probabilidad de un lado que no esté cargado. La probabilidad de cada lado es un sexto, es el logaritmo de 6. Tengo menos seguridad, o sea, menos seguridad de que caiga el lado 1 o el lado 2, porque la entropía es mayor. Y entre más grande es la entropía, más es mi inseguridad del resultado. Y con los agujeros negros, si la superficie es muy chiquitita, pues todos tienen una entropía chiquita, porque tiene que ver con digamos que la superficie la divido en pedacitos de LP al cuadrado, o sea, cuadritos, y los pego ahí, me da unos cuantos cuadritos. Si es muy grande el agujero negro, entonces son un montón de cuadritos, millones y millones de cuadritos. ¿Quedó más o menos claro? El que preguntó. Sí, doctor, quedó claro. Si no, adelante. Si no queda claro, díganlo. No. 20 veces si es necesario. Sí, me quedó claro, doctor. Qué bueno. ¿Más preguntas? Ya son como 20 para las 7. Digamos que otros 10 minutos preguntas, por favor. Pero qué bueno que han preguntado. Me da mucho gusto. A ver, adelante. Hay mucho ruido de alguien. No sé si va a preguntar o le pasó algo en su micrófono. ¿Más preguntas? ¿Sí me escuchan? Sí. Qué bueno. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Sí, yo tengo otra pregunta más. Muy bien. Sí. En una parte de las diapositivas mencionó que había unas ecuaciones que no estaban acopladas y creo que las tenía que acoplar mediante un proceso pues muy pesado pues. ¿Ese proceso es a mano? O sea, escrito pues, o se tiene que hacer con ayuda de software y simulación? Puedes hacerlo por las dos formas. Como en este caso es, en el caso de spin un medio, te refieres, ¿no? Sí. Sí, en ese caso únicamente tengo 2 grados de libertad para EPSI 1 y EPSI 2. Eso creo que se puede hacer bastante bien a mano, nada más hay que cuidar bien el álgebra. O sea, puedes encontrar una ecuación diferencial para EPSI 1 y una ecuación diferencial para EPSI 2. Pero, por ejemplo, para el caso de spin 3 medios, pues vas a tener 4 ecuaciones, ¿no? EPSI 1, EPSI 2, EPSI 3 y EPSI 4, y pues ahí sí a mano no se puede. Tendrías que como utilizar algún software que te las desacople. O elegir algunos grados de libertad, ¿no? También. Sí. ¿Y se necesitan condiciones de frontera o algo así también para poder resolver? Claro. En este caso, bueno, en este caso no me interesaba tanto la solución. Me interesaba más conocer las frecuencias propias de cada campo.
pero sí, se le puede imponer condiciones a la frontera. Por ejemplo, que en el caso de spin 1 medio, ¿no? Que cada componente, al ser evaluado, por ejemplo, en el corte, en este corte H, que se anule, ¿no? Por ejemplo, y cuando sea L, el tamaño de la cajita, también puedes imponer esa condición de frontera. Se llaman condiciones de frontera de Dirichlet. Sí, 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 o sea, puedes programarlo, en pocas palabras, y ponerle tus condiciones de frontera. Ok, muchas gracias. De nada. Otra pregunta. Vamos a dejar 2 preguntas más. Otra pregunta, por favor. Decía un profesor polaco que tuvimos en México, muy bueno, él hizo algunos trabajos en relatividad excelentes, Jerzy Plebanski, con quien llevé bueno, cuando era yo joven no llevaba tan buena relación con él porque era terriblemente dictador como profesor así del viejo estilo europeo, pero era muy buena gente y finalmente terminamos teniendo una muy buena relación y después hasta una publicación tuvimos. Él decía que no hay preguntas tontas, hay respuestas tontas, ¿no? Así que ustedes aviéntense a preguntar. Otra pregunta. Bueno, creo que lo vamos a empezar a cerrar. No sé si Jesús Fuentes ya nos anuncia, creo que lo manda por escrito, pero ya nos anuncia la próxima plática, el otro martes. Sí. Le toca a Wilfredo. Me toca Wilfredo. ¿Con qué tema? No tengo idea, no me han mandado su abstract. No te ha mandado. Ok, está bien. Wilfredo Yupanqui está Te al está igual. echando para atrás. No, Wilfredo Yupanqui, al igual que Jesús Fuentes, están haciendo el doctorado conmigo. Y ya tienen los dos. Bueno, Jesús va más adelantado, lleva su tercer año, Wilfredo, creo que en el segundo, año y medio, algo por el estilo, pero los dos tienen resultados por varios lados. Yo creí que la próxima semana iba a ser Nana, la veo muy entusiasmada. No, todavía. Por suerte tengo más tiempo. Está bueno. Pero yo les adelanto, creo que les voy a hablar de un trabajo que hicimos el año pasado, a final del año pasado. Bueno, no final, casi a la mitad, pero salió publicado casi al final, de teoría de cuerdas y machine learning y aprendizaje de máquinas. Ah, bien. Genial. Que es de lo que hablé en un evento en el CERN en diciembre de eso. Magnífico. Y pues sí, a ver si les es interesante. O sea, es súper interesante que estas cosas de aprendizaje de máquinas se están usando también, pues sobre todo para explorar datos, ¿no? Es como una forma de programación que acelera los cálculos. Exacto. Pero yo no les voy a hablar hasta marzo, creo, según me dijo Jesús. Sí, casi hasta el final de marzo. ¿Y a ti cuándo te toca, Jesús? A mí, quién sabe si me toque. No, ¿cómo que? No, sí, hasta el final de semana. ¿No estás programado? No, no estoy Todavía. programado todavía. Está bueno. No, sí. Pues él es el organizador, También en ¿no? marzo. Sí,
Bueno, todavía no tienes pensado en qué vas a hablar, ¿verdad, Jesús? ¿O sí? Sí, tengo ahí algunos temas que puedo discutir. Sobre teoría de información, me imagino, ¿verdad? Puede ser también Básicamente. sobre cómputo cuántico, teoría de información, algo así. Magnífico, magnífico, Ujú. magnífico. Wilfredo no anda por ahí, ¿verdad? No, Fredo. Hoy no está. no vino. Mm, Bueno, desde la mañana andaba con algunos problemas ahí, no sé si, espero que no sea nada grave. Ah, ¿De salud? No, digo, yo creo que era alguna cosa de su familia, o algo, no sé exactamente, voy a preguntar. ok. Eh, bueno, entonces la próxima semana tendremos a las 5 de la tarde una cita, jóvenes y colegas. Muy bien. Bueno, ya nos vamos despidiendo. Adiós. Bueno, Hasta adiós. luego. Profesor. Cuídense Adiós. mucho. Buenas Hasta tardes. luego. Buenas Hasta tardes a todos. Cuídense. Muchas Igualmente, gracias. adiós. Gracias a ustedes, jóvenes. Gracias. Igualmente, gracias. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Ya se fueron casi todos.